En estos juegos era el regatista más viejo de los juegos. Desde el día que decidí juntarme con Ceci y hacer un proyecto olímpico, mi sueño era ganar una medalla de oro. Un día me dijeron que me iban a sacar un cacho de pulmón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? Cuando me aparece un reto, me apasiona. Y cuanto mayor es el reto, más me motiva. Río fue apasionante porque en el mar pasa lo mismo que en tierra. Puede pasar cualquier cosa. A los 2 o 3 primeros días de que empezó el campeonato, ya veías que iba a estar entre los de delante. Santiago y Cecilia no fueron los mejores en ningún día de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, tuvieron el mejor promedio a lo largo de todo el campeonato. Pero siempre todo puede fallar. Y de hecho, en la última regata lo tuvo dificilísimo. A la medal race llegamos primeros en la tabla general, en una regata de 20 minutos donde todo puede pasar. Teníamos que defender ese primer puesto. Absolutely nothing in it. So just one position change from any of those boats will affect the whole of the race. Australia y Austria eran los dos países que más amenazas nos presentaban. Si salíamos en los 3 primeros, éramos oro seguros. Y si salíamos en los 5 primeros, éramos medalla segura. La medal race son 20 minutos de lo que fue mi vida. Santi era un navegante de raza. La familia eran navegantes. El padre competía en el barco de la Armada. Mi marido lo llevaba al barco y él le encantaba ver el río. Santiago no podría estar lejos del agua nunca. No podría estar lejos del agua, del mar, de las estrellas, de todo lo que es su vida interior. Y tiene una comunión con el agua fuera de lo común. Yo lo único que quería hacer era navegar, pero mi viejo me dijo, tenés que estudiar algo. No había ninguna posibilidad de seguir navegando y nada más. Fuimos a estudiar juntos a Inglaterra cuando teníamos 18 o 20 años. Nos gustaba el diseño naval y bueno, el único lugar donde se podía estudiar en Inglaterra y ahí fuimos, pensando, tanto él como yo, que nuestro futuro iba a estar en el diseño de los barcos o en la construcción de los barcos. Mi padre me dio la plata para todo el año y nos la gastamos en 3 meses yendo a correr 3 campeonatos internacionales. Cogía el barco con el carrito, se cargaba el barco encima del ferry y se iba a Francia. Caminaba 3 o 4 kilómetros hasta llegar al club, navegaba, ganaba y después volvía con el barco y la copa, otra vez con el carrito arrastrando, ¿no? Santi ganó en casi todo lo que corrió. Santi ganó en Optimist cuando era chico, después ganó en Snipe, varios campeonatos del mundo. Así que preferí dedicarme a empezar a navegar profesionalmente. En el 88 tenía 26, cuando a cualquier deportista se le acaba la carrera. Era difícil imaginarse que una persona de esa edad iba a tener el tiempo de hacer lo que hizo Santi después. La largada fue la peor largada que podíamos tener. And there it is, they're underway at the NACRA 17. This is the final gold medal race. Nosotros, junto con la mayoría de la flota, decidimos ir para la derecha y largar con malas. No tenés derecho de paso. El que quiere ir para la izquierda es el que tiene derecho de paso, como una bocacalle de los coches. Sin ni siquiera haber empezado ya tuvimos la primera penalización. Un inconveniente con el australiano. Ellos venían segundos. Si hubiesen quedado primeros, ganaban el oro. Basically, if you're in the right, you got the rights, and the boat on port is required to keep clear. To give way to the starboard tack boats so that they could... Para rehabilitarse tuvieron que hacer un giro sobre sí mismos. Para cuando habían terminado ese giro, estaban por lo menos 100 metros atrás del anteúltimo. Empezamos últimos la regata y bien lejos del penúltimo. Deportivamente tuve un montón de adversidades.
a lo largo de mi carrera. Fue muy difícil llegar. Ante la precariedad de medios con los que contaba, porque le había sido difícil conseguir sponsors, apoyo del Estado, etcétera, etcétera. En la Argentina no teníamos ninguna posibilidad de viajar a Europa cuando yo empecé. Poder ir a unos Juegos Olímpicos, que pude ir en el año 88, ya era muchísimo. Y fui con unas velas prestadas y un barco prestado, y era mi segundo campeonato internacional. Atenas 2004 fue la formación de un gran equipo, de alguien con quien veníamos soñando juntos desde el año 93. Nosotros corrimos en diferentes categorías, en el 96, en los Juegos Olímpicos del 2000. Había una ilusión que unía a toda la náutica en general, que era que Argentina gane una medalla después de muchos años. ¿Por qué no algún día navegar juntos e ir por la búsqueda de una medalla de oro para nuestro país? Parecía que íbamos a tener los recursos y vino la crisis argentina en el 2001 y nos quedamos sin un peso. Y decía, chao, no llegamos nunca a poder pelear de igual a igual. Y corrimos un campeonatazo. Tener una medalla para mí era algo increíble, era un sueño tener una medalla, pero nunca encontré por qué perdimos. Porque no encuentro un error que te podría decir, mira, en esta regata fallamos acá, hicimos unos regatones, pero perdimos. Estoy convencido que Santi siguió en la búsqueda de la medalla de oro porque supo y sabe que estuvimos muy cerca. Juntamos un año dentro de los Juegos y como teníamos tan poco tiempo y en Beijing estaba planificado que iba a haber muy poco viento, no hicimos nada para mucho viento. El primer día fue un día muy difícil. Solamente compite 15 barcos en el Juego Olímpico. Ese primer día salimos 13º con Santiago. Entonces, tuvimos un día de mucho viento en los Juegos Olímpicos y eso significó que perdamos el oro. Los 2 bronces, no diría que me supieron a poco, no, pero yo sabía que podíamos ganar el oro. ¿Cómo vamos a aprovechar las oportunidades que tiene esta regata para poder recuperar todo lo que tenemos que recuperar? Can Santiago Lang, the 54 years of age, can he come through the fleet? Saco la cabeza del barco para buscar oportunidades. Toda la flota había ido para la izquierda del campo de regatas y yo decido seguir derecho. Y Ceci me mira para atrás y me dice, viejo, hace magia. Y yo le contesté, tranquila, nena, que va a ir bien. Y empezaron a recuperar. Y vos lo ves arrugado, con 55 años, corriendo contra pendejos que tienen 24, 23, 26. Vamos, viejo, carajo. Siguió y llegó hasta donde llegó. Llegamos a la primer boya, estando más cerca del 9º. Recuperó algo que parecía casi imposible. Llegamos a la segunda boya, puesto número 6º. Fue excitante, fue una locura. Yo sentía que Santi tenía la cabeza en volver a los Juegos Olímpicos. Tenía una etapa muy importante de su vida que es compartir con sus hijos la experiencia olímpica, pero sabía y le quedaba pendiente la posibilidad de ganar una medalla de oro. Yo estaba entrenando a mis hijos y totalmente fuera del Olímpico. Lo llamábamos el sponsor, era nuestro sponsor y creo que durante 2 o 3 años fue el sponsor principal de nuestra campaña. Iago ya estaba haciendo su campaña olímpica para Río. Sufro mucho, yo veo la regata de mis hijos y sufro como un padre. Dije, no puedo ser entrenador. Ese cambio de timón en la campaña fue muy importante porque a su vez él también encontró a su compañera Cecilia para navegar en Nacra. Bueno, el encuentro con Santi podríamos decir que fue algo mágico, porque yo fui claramente a consultarlo a él por una cuestión de mi carrera deportiva. Dije, bueno, voy a verlo a Santi a ver, ¿tendrá algún consejo para darme, este viejo lobo de mar? Y de esa conversación de locura, de inconsciencia,
Yo le digo, bueno, ¿por qué no navegás conmigo? Y Ceci no me contestaba. Y yo por adentro pensaba, esta chiquilina que no me contesta, ¿quién se cree que es? ¿Se cree que estoy viejo para navegar? Cuando yo tenía 1 año, él ya estaba en sus primeros Juegos Olímpicos y cuando yo todavía no era proyecto de vida, él ya había intentado ir a unos Juegos Olímpicos. Yo le digo, bueno, mirá, vamos a probar, porque yo no sé si mis rodillas me van a aguantar, si voy a tener la motivación. De esa reunión y de esa consulta surgió el regreso de Santi al olimpismo. Cuando él anunció que iba a correr, los que lo conocíamos dijimos, uy, ¿para qué? Tiene 2 medallas, clase nueva, mixta. Cuando me aparece un reto, me apasiona. Y cuanto mayor es el reto, más me motiva. Creo muchísimo en la gente joven, con ese deseo, con esa ambición, con muchas ganas de aprender. Entonces, eso genera una efervescencia tremenda. Nunca había trabajado de entrenador y Santiago en ese momento, si no me equivoco, tenía 52 años, yo tenía 19, era mi ídolo total. Y de repente nos encontramos con la locura que vamos a correr el Mundial de Santander, que era la primera clasificación para los Juegos Olímpicos de Río y salimos subcampeones del mundo. Después de haber navegado juntos, no sé, 30 días. Fue una locura. Ya estábamos en Río, ahora solo faltaba que Klaus y Iago vayan a Río. Era que quería que, como familia, poder compartir un Juego Olímpico juntos. Claramente la clasificación en Santander para los Juegos Olímpicos fue clave para nosotros en nuestra campaña. Si nosotros no hubiéramos clasificado en Santander, seguramente hubiéramos tenido un problema, porque más adelante estábamos en pleno otro problema. Estábamos en otro problema que eran más grandes que clasificar a unos Juegos Olímpicos. The Argentinians, if they can get back into this race. Ya estaba jugándose el tercer puesto y como él sabía que si era tercero era medalla de oro. Con la ansiedad que teníamos de ir para adelante, seguimos forzando para pasar barcos. Y fue la situación en la cual tuvimos este cruce dudoso con los austríacos. Todo muy rápido, todo. Eran momentos críticos. Pará, veamos a dónde estamos. Y no había momento ni para hablar porque la regata ya era muy tensa. No puede ser que te vuelvan a penalizar cuando has recuperado lo que normalmente es irrecuperable. Todo el trabajo que habíamos hecho se nos estaba yendo. Y bueno, pasó lo que pasó. Siempre el viejo tomaba un vuelo y estábamos con él en una competencia y estaba en los entrenamientos, estaba todo el día enfermo. Las sensaciones cuando uno está enfermo son muy molestas, entonces la relación a veces se ponía tensa porque él estaba enfermo. Con los viajes y los cambios de horario y las competencias y las exigencias deportivas, durante el 2014 me enfermaba todo el tiempo. No, ahora estoy en Valencia, pero estoy enfermo. Parece que los aviones me están enfermando. Uy, no, estoy enfermo de vuelta, engripado. Che, chicos, cierren las ventanas que me engripo. Volvía de navegar y se tiraba ahí a descansar, a recuperarse, pero nunca se recuperaba. Empecé a hacer estudios, nadie me encontraba nada. Un médico, otro médico, qué me pasa, qué no me pasa. Hasta que uno me encontró el nódulo en el pulmón y ahí empezó todo. Me comentó que tenía un nódulo en el pulmón. Me dice, tengo cáncer de pulmón. No, te puede pasar a vos esto, man. O sea, no me digas esto. ¿Por qué yo? Si yo me había cuidado, era un tipo sano, como sano, no fumo, no tomo alcohol, hago deporte. Y siempre me costó esa parte, ¿por qué me toca esto a mí? Pero hundirme jamás.
Era una realidad que me estaba tocando vivir y había que vivirla. Eso se tenía que operar. Yo digo que no hay que llevar de la oreja a nadie a operarse, pero en este caso una espera hubiera sido fatal. Y yo me recupero para ir a las Olimpiadas, porque me opero, pero quiero ir a las Olimpiadas. Nosotros dijimos, a tantos meses vista, y como hacemos la cirugía hoy, lo lógico es que llegues a las Olimpiadas. No con la misma capacidad pulmonar, porque te vamos a sacar un trozo de pulmón. Es una operación que solo podemos hacer a 3 de cada 10 pacientes que tienen un tumor de pulmón. Era una operación que es jodida, no sabes si va a salir con vida o no el viejo de ahí. Y nada, verle la cara, me acuerdo que me agarró el dedo y me dijo, bueno, nos vemos. Y no sabes si lo ves o no. O sea, sinceramente había algo que me decía que todo iba a salir bien y en la familia había algo que todo iba a salir bien. Había un espíritu de vamos a superar esto. La relación con mis hijos es lo más importante de mi vida, mucho más de lo deportivo. Tuve lindas charlas con Iago y ellos me decían, viejo, yo quiero ir, quiero estar ahí con vos. Para mí lo más importante es estar ahí con vos. Cometimos varias locuras, esto de tratar de clasificar a las Olimpiadas y a él lo estaban operando. Ellos tenían un gran desafío, un gran sueño que era poder participar en los Juegos y yo les dije, no, quédense allá, tranquilo que yo voy a salir todo bien. Por suerte no tengo que contar la historia de que mi padre se murió cuando yo estaba tratando de ir a una Olimpiada. Creo que los primeros vídeos que me llega es uno que él está caminando, sosteniéndose la bolsa que estaba conectado a sus medicamentos y eran los primeros pasos que daban junto con Teo. Vale, tío, que estamos con el viejito aquí caminando con un campeón. Después hacía un movimiento como que estaba jugando al squash, que es una cosa que nos gusta entre todos y era muy fuerte ver al viejo ahí. El viejo caminando así y como le habían atravesado la garganta no podía hablar. Entonces era... Hola, Borja, ¿cómo estás? Buen día, cachorros. Acá esperando a Edu para ir a casa. Esta es la última visita del sanatorio, una vista tremenda. El sillón que me salvó un par de noches. El botón para llamar a las enfermeras. Que las guachas me contestaban por ahí. Dígame que el botón del baño es tan duro que no lo podía apretar. Pero bueno. Ahora lo aprieto sin problemas, por eso me dan el alta. Así que creo que hoy vamos para Cabrera. Te quiero, campeón. Muy importante para mí que te sacas conmigo. Un capo. Vamos, Teo. Así como para mí lo más importante que podían hacer Iago y Klaus en ese momento era prepararse para su gran sueño. Fue lindo saber que estaban Teo y Borja, que para ellos lo más importante era acompañarme a mí en ese momento tan especial. En el navegar y más en un NACRA, un barco que vuela, la capacidad respiratoria es muy importante. Me decía él, es que me ahogo, de repente en la mitad de una ceñida o me falta el aire. Pensemos que donde habían 2 lóbulos de pulmón, luego solo queda uno. Ese único lóbulo inferior que queda tiene que ocupar el resto del hemitórax. Tenía tan poca fuerza que no podía virar el barco, entonces solo navegábamos para un lado. Los 9 meses de la operación hasta Río fueron el esfuerzo más grande de mi carrera deportiva por mucha diferencia. Yes, yes, this is it. This is the losing of a gold medal for Argentina. Y yo veía lo que tenía que remontar a partir de esa pena que le dieron. Y yo pensé que ya estaba. Cualquiera hubiera perdido todas las medallas, no solamente la de oro. Argentina, and it looked... El error ya lo cometiste y hay que salir a resolverlo. Put that down to that infringement at the top mark. De repente vemos que baja el globo, que hace una vuelta a un 360 y... Argentina. Realmente pensamos que estaba muy, muy difícil.
No te ilusiones porque es imposible. But what can Argentina do now? Uno ya aprendió que está en el medio del mar, te viene una tormenta y no puede decir, bueno, me bajo. Santi nunca tiró la toalla, nunca se rindió, nunca. Entonces Santi empieza a ir en bicicleta y naturalmente se cansa. Ahí al lado mío, pedaleando y metiéndole muchas ganas, muchas ganas. El apoyo de mis amigos, de mis hijos, de mi familia, fueron grandes bastiones para poder superar y mirar hacia Río con optimismo y con confianza. En esta misma mesa le decía a Ceci, nos tenemos que ir a vivir a Río, no podemos perder un día. Nada, no había tiempo para nada, no había tiempo para nada más que los Juegos Olímpicos. Fue muy arduo la preparación física que tuvimos que hacer, fue muy arduo la cantidad de días que tuvimos que navegar, pero lo pudimos llevar adelante con nuestra preparación mental. Uno puede estar navegando, puede estar en el medio del agua y puede estar haciendo yoga porque está conectado consigo mismo, está conectado con lo que está haciendo, está disfrutando de lo que está haciendo y está haciendo lo que quiere hacer. Eso es yoga. Es parte de nuestro método de trabajo. Una de las herramientas más importantes que utilizamos es la visualización. Si yo pienso que voy a ganar y siento la confianza de que voy a ganar, el cuerpo comienza a crear conexiones neuronales que cuando llegue el momento va a empezar a actuar de esa forma. Cuando nosotros visualizábamos, imaginábamos aquello que queríamos. Fuimos los que más entrenamos, fuimos los que más tiempo estuvimos en el lugar, no nos tomábamos descanso. En abril de repente ya le ganábamos 2 regatas, después ya veíamos que éramos los más rápidos, los tipos se iban a su casa, nosotros seguíamos en Río entrenando todos los días. Mi sueño era llegar a los Juegos Olímpicos con la posibilidad de ganar una medalla. Me sentía invencible, me sentía que estaba ahí al 200%. Cuando estábamos en la ceremonia en Río de Janeiro, él nos lo decía. Chicos, tal vez nunca más hacemos un desfile olímpico juntos. Lo que viví esa noche, sentimentalmente y de emociones, es tan grande como haber ganado la medalla. Two unforced errors by Argentina. Wow. Después de la segunda penalización de los chicos en la regata final, en este momento de tensión que parecía que perdíamos la medalla y Cole y yo ya casi llorando. Cole en un momento me toca la espalda y me hace mirar para atrás y estaba Dani con los ojos cerrados y sonriendo. Y empecé a visualizar y los empecé a ver a ellos llegando a la línea delgada y los veía con los brazos levantados, los veía ganando. Yo los veía ganando y sentía que iban a ganar. Fue un momento de distensión en el que los tres nos permitimos reírnos porque la realidad es que está totalmente fuera de nuestras manos. Lo que uno cree del verbo creer, lo crea del verbo crear. It could be Argentina still for gold. It could be. Empiezo a ver la llegada y no veía Argentina, Lange y Carranza. Empiezo a ver bandera de otro país y digo, ¿qué está pasando acá? Como yo tenía tan claro que lo que nos garantizaba el oro era los 3 primeros y como nos garantizaba una medalla eran los 5 primeros, cuando llegué a la meta, como que quedamos sextos, pensé que habíamos perdido todas las medallas. Argentina come over the line. Have they done De no enough? saber cómo había quedado, la gente decía cualquier cosa, uno que decía que no había ganado medalla, otro que bronce, otro que no sabía. Yo pensé que la regata la había ganado Australia y con esos puntos me daba que éramos plata. Pero por suerte me confundí. Me confundí la bandera de Australia con la de Nueva Zelanda. Quienes habían ganado la regata eran los neozelandeses y con ese resultado éramos oro. Es fascinante, es lindísimo haber ganado la medalla de oro, es lindísimo haber cumplido un sueño después de tanto trabajo, de tantas vivencias, de tanto esfuerzo, pero lo más importante es el camino. Esa persona que de chico empezó dedicándose a lo que era su pasión. Desde el primer campeonato argentino que gané en Optimist, que lo gané en el último año que me permitía la categoría, hasta lo que pasó en el oro. De alguna manera, como que cierra el círculo, ¿no? De una vida dedicada a una pasión.
La medalla del Rey debería de estar como un hito de lo que se puede llegar a hacer y no darse por vencido. El cáncer fue lo que le hizo ganar la medalla, man. Una vez dije, tuvimos la mala suerte de haber atravesado por esta situación de adversidad. Y cuando terminé la frase dije, quizás no fue mala suerte. Quizás todo eso tenía que pasar para que nos sucedan un montón de otras cosas lindas. Entre ellas, haber ganado la medalla de oro que ganamos. Valió la pena. La medalla del Rey son 20 minutos de lo que fue mi vida. Adversidades y levantarse y seguir.